Vamos a empezar con lo que fue la primera comunicación telefónica entre Alberto Fernández y Kristalina Georgieva, la economista búlgara, que encabeza hoy el Fondo Monetario Internacional, es la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Una comunicación telefónica muy importante porque Kristalina Georgieva ayer por la mañana había hablado desde Berlín con la agencia de noticias económicas Bloomberg y había dejado trascender algunas declaraciones que, si bien mantenían un tono protocolar, que queremos acompañar al gobierno de la Argentina para que se ponga de pie y salga adelante, enviaba una señal de que le iba a exigir, como siempre exige el Fondo Monetario, equilibrio presupuestario, ajuste fiscal al gobierno de Alberto Fernández. Palabras más, palabras menos, había dicho ante Bloomberg Kristalina Georgieva, nosotros lo mostramos ayer, una entrevista que se vio también por televisión, había dicho, bueno, que esperaba ansiosa el plan del nuevo gobierno de Alberto Fernández y esperaba que el nuevo gobierno respetara los límites presupuestarios, la restricción presupuestaria. Una forma de decirle, enviarle un mensaje a Alberto Fernández de que no se puede financiar todo en la Argentina emitiendo pesos con la maquinita del Banco Central. Una forma de enviarle el mensaje de que si quiere negociar con el Fondo Monetario, como siempre ha hecho, va a poner pautas y metas de equilibrio fiscal o de reducción del déficit fiscal. Le hace ajuste fiscal, ya sea recorte de gasto o suba de impuestos. Bueno, por la tarde tuvieron esta comunicación Alberto Fernández y la jefa del FMI y hubo una primera versión de esa comunicación que fue difundida por el equipo de comunicación de Alberto Fernández. Es decir, Alberto Fernández, el presidente electo, distribuye en un comunicado a través de sus hombres de prensa una versión del diálogo que tuvo con la jefa del FMI. En esa versión del diálogo hay palabras textuales, encomilladas, de Alberto Fernández y palabras textuales que habría tenido Kristalina Georgieva, traductor mediante, en el diálogo con Alberto Fernández. Bueno, repasemos lo que le habría dicho Alberto Fernández a Kristalina Georgieva según el equipo de comunicación de Alberto Fernández, es decir, reproducen los puntos que planteó en esa comunicación telefónica el presidente electo. Bueno, primer punto. Hemos elaborado un plan sustentable que nos va a permitir crecer y cumplir con las obligaciones que la Argentina tiene con ustedes y con el resto de los acreedores. Estamos asumiendo un compromiso que podamos cumplir, le dice Alberto Fernández a la jefa del FMI, que espere, que apenas asuma, va a mostrar las cartas de un plan que tiene fundamentalmente una propuesta de renegociación de la deuda con los acreedores privados y una propuesta de renegociación con el FMI que tiene como base la idea de que Argentina tiene que crecer para después generar capacidad de pago y poder cumplir con esas obligaciones. Es un poco el mensaje de Alberto Fernández a la jefa del FMI. Pero fíjense la segunda frase que le dice Alberto Fernández a Kristalina Georgieva, y ahí me parece que está el punto principal en el cual Alberto Fernández le contesta el mensaje que había enviado el Fondo Monetario diciendo tienen que respetar la restricción presupuestaria. Es decir, tienen que respetar el ajuste fiscal que acordó conmigo el gobierno de Mauricio Macri. Si bien es cierto que en los últimos meses el propio Macri rompió el acuerdo que había firmado con el FMI. Es decir, después de las PASO, con todas las medidas de aumento de gasto y de reducción de algunos impuestos en medio de la campaña electoral, el acuerdo con el fondo de déficit cero primario operativo para este año, es decir, recaudación menos gastos cero, no se cumple por el gobierno de Macri. Es decir, eso quedó obviamente desvirtuado. De hecho, Argentina va a tener un déficit que se va a manifestar en diciembre, que es el mes de mayo, donde se acumulan todos los gastos, porque todas las cuentas que tenías impagas las tenés que cancelar en diciembre, y además está el pago del medio aguinaldo, no solamente de los salarios públicos, sino también de la seguridad social. Es decir, que Argentina va a tener un déficit que algunos calculan en un punto
del PBI, otros un poco menos, son alrededor de 4.000 millones de dólares, son 200.000 millones de pesos, un poco más, un poco menos, y eso lo va a financiar fundamentalmente emitiendo pesos del Banco Central, dándole a la maquinita, y en parte emitiendo alguna deuda, colocándole algún bono de pesos a la ANSES y a otros organismos públicos. Pero bueno, más allá de eso, Kristalina Georgieva le había enviado el mensaje a Alberto Fernández de que para adelante no se podía seguir financiando todo con la maquinita de emitir peso del Banco Central, sino que había que reencauzar el acuerdo con el ajuste fiscal que pretende el FMI. Bueno, fíjense lo que responde Alberto Fernández, esto es muy importante. Entiendo la relevancia de la viabilidad fiscal. Usa Alberto Fernández una palabra que había usado Georgieva en la entrevista con la agencia Bloomberg, diciendo, bueno, el plan que elabora Alberto Fernández tiene que tener viabilidad fiscal, tiene que respetar la restricción presupuestaria, tiene que tener algún tipo de achicamiento del déficit o de equilibrio fiscal. No me tiene que convencer de eso, dice Alberto Fernández, de la viabilidad fiscal. Pero es mi deber anticiparle que en la situación en la que se encuentra la economía, Argentina es difícil propiciar un mayor ajuste. Es decir, Alberto Fernández deja trascender que en el diálogo telefónico con la jefa del FMI le dijo, punto número 1, Argentina no va a hacer un ajuste fiscal mayor al que ya hizo. Es decir, no va a ir, por ejemplo, a un superávit fiscal el año que viene, que era la meta que tenía el acuerdo firmado con Macri para el año 2020. Y agrega Alberto Fernández en esa comunicación telefónica con la jefa del FMI. No podemos hacer más ajustes fiscales porque la situación es de una complejidad enorme. El nivel de ajustes en la era de Macri ha sido tremendo. Un mensaje claro donde Alberto Fernández se planta y dice, mi política económica no va a tener en la base un ajuste fiscal mayor al que ya se hizo. A ver, ahí hay toda una discusión, después vamos a contar algunos números. En los equipos de Alberto Fernández consideran que hay 600.000 millones de pesos para el año que viene de agujero fiscal, efectivamente, y es un agujero fiscal muy grande, pero es cierto que hay algunas propuestas dentro de los equipos de Alberto Fernández para, subiendo algunos impuestos en particular, por ejemplo, retenciones al campo, cerrar parte de ese agujero fiscal y tender en lo posible a un, en el mejor de los casos, equilibrio primario. Equilibrio primario significa no ensanchar el déficit que deja Macri de 0,5 o un punto de déficit fiscal primario este año. Bueno, finalmente, a ver, tenemos algo más de Alberto Fernández, vamos a Kristalina Georgieva. Fíjense lo que deja trascender el equipo de comunicación de Alberto Fernández que le dice Kristalina Georgieva, ¿no? Obviamente, en estos diálogos a veces se deja desde los equipos de comunicación trascender algo, pero en gran parte esto está acordado, que se difunde, porque si no sería un papelón que salga el FMI a desmentirte, o en su momento, cuando Alberto Fernández dio su versión del diálogo con Donald Trump, obviamente ni el Departamento de Estado ni la Casa Blanca salió después a desmentirlo, porque efectivamente en el concepto estaba lo que había hablado con Trump. Bueno, Kristalina Georgieva dice todas cosas más o menos protocolares. Me han conmovido sus prioridades, la reducción de la pobreza y la lucha contra el hambre en un entorno económico que permita crecer y generar empleo para mejorar la vida del pueblo argentino. Queremos trabajar con usted atacando el problema de la inflación y promoviendo el crecimiento. Nada, no dice nada en particular, simplemente, obviamente el fondo está muy preocupado de que Argentina, que ya fracasó en su acuerdo con el gobierno de Macri, firmado hace poco más de un año, el acuerdo fracasó. Fracasó significa que no pudo en poco más de un año, de junio del año pasado hasta ahora, encarrilar la situación de la economía argentina. El dólar se disparó más, las reservas del Banco Central cayeron y gran parte de lo que se prestó se usó para pagar deuda, pero otra parte se tuvo que vender en el mercado cambiario para que el dólar no se disparara todavía más. La economía siguió en recesión. La Argentina tiene prácticamente todos los desembolsos efectuados del Fondo Monetario y ahora no sabe cómo pagarle. Ha sido un fracaso y la inflación se aceleró respecto al nivel muy alto que tenía el año pasado. Ha sido un fracaso económico de manual.
La preocupación ahora del fondo es que Argentina encima termine estallando socialmente. Obviamente sería para el fondo una catástrofe adicional si después del acuerdo con Washington, Argentina no solamente fracasa en el plan económico, sino que termina estallando como Chile socialmente. Por eso, Cristalina Georgieva dice, bueno, está bien la prioridad de Alberto Fernández, que la economía tiene que empezar a crecer, a bajar la pobreza, a luchar contra el hambre, un plan que Alberto Fernández ha puesto de prioridad. Bueno, otra de las declaraciones o otro de los dichos de Cristalina Georgieva en el diálogo con Alberto Fernández. También nos interesa la propuesta que usted ha hecho en torno de un pacto social para disminuir la inflación. Importante esto porque, de alguna manera, en el diálogo entre Fernández y la jefa del FMI, dicen, bueno, si quieren ir a un consenso social, a un pacto social, para ver cómo encaran el tema de la inflación después del 10 de diciembre, el fondo no se opone a eso. Lo ve como una forma de organizar un poco la política económica argentina en medio de una situación muy complicada, 55% de inflación. Y finalmente, dice Cristalina Georgieva, estoy muy ansiosa de conocer más detalles de su plan, porque cuando un país es dueño de su plan, esos planes son efectivos. ¿Qué le está diciendo? Este es el punto principal. Le está diciendo, estoy muy ansiosa de que me muestren exactamente qué van a hacer. Estamos de acuerdo en los principios, hay que bajar la pobreza, luchar contra el hambre, quieren crecer primero, todo eso está muy bien, atacar la inflación, juntar a todos en el pacto social, sindicatos, empresarios, gobierno, todo bárbaro, pero, dice la jefa del FMI, estoy muy ansiosa de conocer el plan, de cómo lo van a hacer. Y este es el punto principal, el interrogante que hay en el Fondo Monetario respecto hacia dónde va la Argentina. Ahora, ¿qué quiere Alberto Fernández del FMI? Porque esto obviamente tiene que ver con qué pretende uno de Washington. Ya sabemos qué pretende el Fondo de la Argentina. Es evidente, no solamente quiere cobrar lo que le prestó a Macri, sino que quiere garantizar de que eso ocurra con un ajuste fiscal fuerte. Y además pretende el fondo, dice, bueno, como yo quiero cobrar y además con el Fondo Monetario no se puede defaultear, si quieren háganle una quita brutal a los acreedores privados. Pero al FMI se le paga y tienen que mostrar un plan consistente de ajuste fiscal fuerte. Alberto Fernández dice, no estamos para hacer más ajuste. Socialmente y políticamente, la sociedad argentina no está para eso y además no es lo que pensamos, le contesta Alberto Fernández. Ahora, ¿qué quiere Alberto Fernández del FMI? Bueno, en realidad no quiere demasiado del FMI. Alberto Fernández sabe que el fondo ya le dio todo lo que le podía dar a Mauricio Macri y más. Le desembolsó 45.000 millones de dólares, le permitió que parte de esos dólares desembolsados se usen para vender en el mercado cambiario en medio de la corrida cambiaria, cosa que el fondo jamás autorizaba. Le permitió a Macri incumplir en la campaña electoral y hacer anuncios de todo tipo, rompiendo el acuerdo que había firmado un año atrás, o incluso el que se firmó en septiembre del año pasado. Alberto Fernández cree que no es mucho más lo que puede el fondo soltarle la cuerda a la Argentina, es decir, que no puede darle muchas cosas más, o fundamentalmente no le puede dar mucho financiamiento más. Es decir, por más que interceda Trump, el FMI no va a ser con la Argentina tan generoso como lo fue con Mauricio Macri. Bueno, ¿qué quiere Alberto Fernández del FMI? Quiere esto. La idea para Alberto Fernández es, bueno, plan A, negociemos un acuerdo a mediano plazo, 10 años, un acuerdo que se llama de facilidades extendidas por 10 años, Extended Fund Facility, que implique el primer año, el año que viene, Argentina no paga nada y que los poquitos vencimientos que tiene con el FMI, incluso el FMI envía 1.000, 2.000 millones de dólares para refinanciar esos vencimientos. Entre el segundo y el cuarto año se pagan intereses, y a partir del quinto año recién Argentina empieza a pagar capital e intereses gradualmente la deuda. Esto es porque fundamentalmente Argentina tiene vencimientos muy fuertes con el FMI, no el año que viene, 2020, no el año 2021, a partir del 2022 y 2023, esos 2 años hay que pagarle prácticamente 50.000 millones de dólares al FMI en 2 años.
Entonces, este sería el plan A de Alberto Fernández. Veamos si podemos negociar un acuerdo de 10 años donde pateamos los vencimientos para adelante y los atamos a que Argentina vaya creciendo para ir pagando gradualmente. ¿Por qué Alberto Fernández quiere tener un acuerdo con el fondo? Bueno, porque algunos de los negociadores del equipo de Alberto Fernández con el tema de deuda, por ejemplo, Guillermo Nielsen, pero incluso otros que están cercanos a Alberto Fernández, como Martín Redrado, le han dicho que efectivamente tener un acuerdo con el fondo contribuye para hacer una especie de paraguas en la renegociación de la deuda y para que Argentina, si renegocia rápido la deuda con los acreedores privados, por ahí, dentro de un año o en un plazo no muy lejano, pueda volver a los mercados de capitales privados, no a los préstamos del FMI, sino al mercado de capitales privados, para financiar proyectos que Argentina necesita financiar. YPF, Vaca Muerta, minería, sectores estratégicos que pueden necesitar financiamiento en dólares. A ver, ¿cuál es, y ayúdame por favor con esto, cuál es el problema de la pretensión de Alberto Fernández? Bueno, el problema es que el FMI suele exigir en este tipo de acuerdos a 10 años, de facilidades extendidas y demás, es decir, un acuerdo muy laxo con el fondo que te patea la deuda a 10 años, lo que exige el FMI de manual es un plan de ajuste fiscal, como ya se lo anticipó Cristalina Georgieva, públicamente y en la conversación en privado con Alberto Fernández, y reformas estructurales, tipo reforma laboral y previsional, para acordar un acuerdo de facilidades extendidas. Ahora, ¿qué dice Alberto Fernández? Obviamente, el año que viene no va a haber ni reforma laboral, en términos generalizados, cambiar las leyes laborales en el Congreso, eso no va a ocurrir, no va a haber reforma previsional, no va a haber una ley que signifique modificar todo el gasto previsional de la Argentina y ha dicho Alberto Fernández públicamente, no va a haber un ajuste fiscal mayor, no voy a ir a un superávit primario como había acordado Macri con el FMI. Entonces, ¿cómo puede Alberto Fernández de alguna manera llegar a un punto de acuerdo con el fondo? Si todo lo que quiere Alberto Fernández del FMI, el FMI le exige cosas que Alberto Fernández dice no se pueden hacer, no se van a realizar el año que viene. Bueno, Alberto Fernández está muy confiado en que Trump puede despejar el camino para un acuerdo con el FMI poniendo otra agenda en la mesa que le interesa a Trump. El tema de China, ya lo hemos comentado, cómo Argentina maneja sus relaciones con China, el tema de Venezuela, terrorismo, narcotráfico, que son cosas que Trump le dice, bueno, no se alejen mucho de lo que ha hecho hasta ahora Macri, sigan en ese mismo camino. Pero esto tal vez plantea hoy una situación de demasiado optimismo, porque la impresión que uno tiene en base a la información que manejan distintos funcionarios o quienes van a ser funcionarios del equipo de Alberto Fernández es que efectivamente tienen un avance importante con los acreedores privados para presentar un plan de renegociación de la deuda con los acreedores privados, pero con el Fondo Monetario lo que estamos viendo son primeras aproximaciones de una propuesta que ya se le hizo llegar a algunos funcionarios del FMI de manera informal por relaciones personales que hay entre la gente de Alberto Fernández y esos funcionarios del FMI, pero dificultades grandes de que eso pueda avanzar rápidamente a menos que haya un apoyo total de Donald Trump en la negociación. Y hay un interrogante respecto a si Trump va a jugar tan fuerte con Alberto Fernández como jugó en su momento por la reelección de Mauricio Macri. Bueno, está Pablo Goldín, director de la consultora Macroview, de Melconian y Santangelo. Bueno, ¿cómo estás viendo? ¿Qué significa esta comunicación desde tu punto de vista, Alberto Fernández, la jefa del FMI, y el mensaje muy claro que da Alberto Fernández? Dicen, no estamos en condiciones de hacer un ajuste fiscal mayor porque el ajuste tremendo, usa ese adjetivo, ya lo hizo Macri. Así como siempre decimos que esto no es el 2003 y que Alberto Fernández no va a poder aplicar las políticas de Néstor Kirchner en el 2020, a mí me parece
interesante desempolvar cómo fue la relación inicial de Néstor Kirchner con el Fondo Monetario en su primer acuerdo de septiembre de 2003. Me tomo un minuto porque creo que va a caer como anillo al dedo esto. Que creo que va a ser eso Alberto Fernández. Néstor Kirchner, a regañadientes, que no quería saber de nada, tenía a su contrincante, era Rodrigo Rato, en ese momento el director del fondo, que ahora es la señora esta. Un español. Un español. Entonces, ¿cómo fue la cosa? Le hicieron un acuerdo, un acuerdito, que era por 3 años, donde Kirchner le dijo a Rato, mira, yo no quiero nada de vos, no quiero mucho de vos, solo quiero que vos me vayas dando desembolsos para que yo pueda ir pagando los vencimientos de capital que yo tengo con vos. O sea, vos hacemos un acuerdo, vos me das los desembolsos y yo te voy pagando el capital que va venciendo en estos años. ¿Los intereses? No, los intereses te los pago yo. ¿Con qué? Tengo unas reservitas acá guardadas en el Banco Central, lo vamos a ir tirando. Y bueno, ¿y vos qué me pedís? ¿Y yo qué te voy a pedir? ¿Qué me exigís? ¿Qué te voy a exigir si casi que no me pedís nada? Entonces hubo una meta fiscal, cuantitativa fiscal, que Rato decía, tenés que llegar, mirá hoy, aquí estamos, ¿no? A 4 puntos de superávit fiscal primario. Y Kirchner decía, no, 3. No, 4, no, 3. Argentina tenía superávit fiscal primario, es decir, ingreso menos gasto, tenía un ahorro muy grande lo que ahora en el 2003, 2004. Lo que ahora es casi 0, casi 1, era más 3 o más 4. Pero ahora es menos 1 o menos 0,5. Lo importante es que ya lo tenía Kirchner, no tenía que hacer un ajuste para llegar a 3 o a 4, ya lo tenía. Entonces Kirchner dijo, bueno, listo, hagamos 3. Y eso lo fue cumpliendo casi todo el tiempo y no fue el problema. El problema que fueron las metas que vos llamás reformas o metas cualitativas. ¿Qué le pedía en ese momento Rato? Una nueva coparticipación federal, negociar tarifas con las empresas de servicios públicos, reformar la banca pública que estaba reventada después del 2002-2003 y en el medio estaba reestructurar la deuda, que estábamos en default. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, arrancó el acuerdo. Cada revisión, cada vez que venía el fondo acá, era un parto. Kirchner se peleaba con Rato, Rato se peleaba con Kirchner, más o menos. En junio, o sea, en junio de 2004, a los 6, 8 meses, Kirchner dijo, no, suspendo el acuerdo. No hago acuerdo, ¿por qué? Y porque le decía al fondo, no, la deuda no tiene que ser tan sanguinaria, el arreglo de la deuda tiene que ser no tan salvaje, al revés de lo de ahora. Y decía, ¿las tarifas cuándo las vas a subir? Y Kirchner decía, no, bueno, suspendió el acuerdo. ¿Qué hizo Kirchner? Bueno, te pago lo que te voy debiendo, te lo pago con reservas, porque había ido acumulando reservas Kirchner a lo largo de los meses, como ahora está empezando a pasar. Entonces, bueno, listo, volvamos a hablar, Rato, cuando yo arregle lo de la deuda con los bonistas. Eso es más o menos marzo del 2005. Bueno, ¿en qué terminó todo? Nunca más habló Néstor Kirchner con el fondo y a diciembre de 2005 agarró, ya tenía 28.000 millones de reserva en el Banco Central. Agarró 10.000 millones y pagó la deuda. Chau Rato, chau fondo. Ahora vamos a ese punto, porque yo contaba que había un plan A que era este que contaba, que quiere negociar a 10 años, pateó los vencimientos para adelante y demás. El plan B, justamente, es, fíjate el cuadro de desembolsos y desembolsos supuestamente previstos para los próximos años del Fondo Monetario. Siempre lo hemos mostrado acá, lo ha armado la consultora Macroview. Me parece interesante este punto, ¿no? ¿Cuál es el plan B de Alberto Fernández si no logra avanzar con esta propuesta de hacemos un acuerdo a 10 años? ¿Por qué es importante el acuerdo de este plan A de Alberto Fernández a diferencia de entonces? Porque Argentina no está en un default total. Y Alberto Fernández, asesorado por algunos economistas, contaba Nielsen, Martín Redrado, le dicen, bueno, mirá, no hagas lo mismo que se hizo en el 2003-2005, porque Argentina no necesita ir a un default total, y es bueno tener un acuerdo con el fondo porque si vos lográs una buena renegociación de la deuda con los acreedores privados, en algún momento Argentina va a poder tener financiamiento nuevamente, sobre todo para empresas que necesitan tomar créditos en el exterior para hacer inversiones muy grandes en la Argentina. Pero ¿cuál es el plan B? Y a ver si vamos ahí con el cuadro de los desembolsos del FMI. El plan B es justamente lo que cuenta Pablo Bolín. Es decir, el plan B es, bueno, vamos llevándola. No te pido que me desembolses ni siquiera los 5.000 millones que no le enviaste a Macri en septiembre, que se lo tenías que enviar. O los 1.000 millones que tenés que enviarle a la Argentina o tenías que enviarle ahora en diciembre. Fíjense, el FMI ya le desembolsó a Macri entre junio del año pasado y junio de este año, el último desembolso fue en junio de este año, 5.400 millones de dólares,
le desembolsó 45.000 millones de dólares a Macri. Primer desembolso fuerte, junio del año pasado, 15.000 millones de dólares, después 5.700 en octubre, 7.700 millones de dólares en diciembre, casi 11.000 millones de dólares en marzo, y el último desembolso se lo hace en junio de este año, 5.400 millones de dólares. Quedaba pendiente, después de las PASO, antes de la elección general del 27 de octubre, un desembolso también de 5.400 millones de dólares. Cuando el FMI ve que en las PASO Macri es derrotado muy contundentemente, Trump deja de presionar al FMI para que el FMI les envíe los desembolsos a Macri y Macri queda sin ayuda del Fondo Monetario. Frenan el desembolso. Si bien se habían cumplido las metas fiscales hasta acá, para que hagan este desembolso, era una cosa totalmente política. Trump hace hands-off, saca las manos de la Argentina, silencio de radio, no lo vuelve a atender el teléfono a Macri, espera al próximo presidente. Y quedan pendientes para la Argentina 5.000 millones de dólares de ese desembolso que no se hizo, más 1.000 millones de dólares que tenían que venir en diciembre. O sea, son 6.000 millones de dólares que estaban pendientes. Y después no es mucho más lo que queda pendiente para la Argentina. Casi 4.000 millones de dólares tenía que desembolsar el FMI en el 2020, que un poco lo que hacía era, te enviaban esos dólares y pagaban los primeros vencimientos que tenías en 2020, y 2.000 millones de dólares en el 2021 que te ayudaba a cubrir los pagos que había que hacerle al FMI en el 2021, que eran un poquito más de esos 2.000 millones de dólares. Bueno, el plan B de Alberto Fernández es, no me den nada, no me envíen ni los 5.000, ni los 1.000, ni los 4.000, es decir, en total estamos hablando de, quedan pendientes unos 10.000 millones de dólares, 11.000 millones de dólares del FMI, no me lo envíen, dice Alberto Fernández. No me lo envíen. Vamos viendo, como dice Pablo Boldín, año a año, en todo caso, de ver cómo refinanciamos estos puchitos que tenemos el año que viene y el 2021, y después vemos cómo renegociamos los vencimientos fuertes que hay en 2022 y 2023, que obviamente son importantes. Pero eso lo podemos empezar a negociar después del primer año. A ver si Argentina creció o no creció el año que viene, si Alberto Fernández pudo hacer pie o no el año que viene.